Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, transitando esta mañana de Cuentas Claras, lunes, señoras y señores, lunes para una semanita que recién empieza, que será larguita, nuestra semana aniversario aquí en la radio, como bien decía Silvia, ya desde la apertura. Este miércoles estamos de aniversario, los 30 años de la radio el miércoles, así que tendremos que compartir algo, indudablemente. No son tiempos fáciles, la vamos llevando como podemos, pero bueno, aquí estamos como vamos a cumplir 30 años. Y empezamos unos días antes, porque empezó una transmisión experimental, la radio pasando música, ajustando sus equipos, hasta que un 15 de abril arrancó programación con Primera Plana, programa ya informativo desde la madrugada, que conducían Alejandro Santandrea y José Pepe Tarditi, y después nosotros con Cuentas Claras. Un Cuentas Claras que es más viejo que la radio, para usar un término duro, pero Cuentas Claras ya viene de antes. ¿Y te acordás tu primer equipo, cómo estaba integrado? ¿Estaba Rubén Herrera ya de productor ahí o no? ¿Estaba Raúl? No, Raúl estuvo después. Rubén Herrera. Porque empezamos, claro, la radio no, pero yo me estaba haciendo pensar en que Cuentas Claras ya viene de antes. No, Cuentas Claras en la radio. Ah, en la radio con Rubén Herrera. Rubén Herrera y alguien más. Productor en la radio. Fabián Schulz como operador. Fabián Schulz como operador técnico. Es cierto. El gran y siempre recordado Nando Lindstrom era el responsable de toda la artística de la radio. Para hablar un poco del nivel que teníamos, ¿no? De operadores como Emilio Mieres, Carlitos Sorrisberger, un responsable de la artística que hacía todas las grabaciones. Después tenía programas en la noche, el gran, inolvidable Hernando Lindstrom, y Julio Silva estuvo también desde los principios, y por supuesto Jorge Mielzuk, Chisito, originario de la primera hora, con el que arrancábamos también Cuentas Claras, que está desde ese primer día de la radio, viniendo de antes, porque habíamos comenzado ya en FM Integración con Cuentas Claras, después tuvimos una temporada en Posadas, parte de ese año en Duplex con FM del Sol de Posadas y Radio Integración. Después que volvimos de Posadas surgió la iniciativa de la radio propia del señor Jorge Q, que me convenció para avanzar en esa idea. La verdad que a mí me interesaba seguir haciendo producción periodística, tener nuestro programa, y bueno, según Jorge, lo mejor era tener radio propia, y ahí fuimos convocando a referentes enormes, a figuras de la radiodifusión que se fueron sumando y que hicieron muy grande a la radio desde su primer día. Nos instalamos con mucha fuerza. Ese primer año ya fuimos la radio de Exalumno 185, en aquella inolvidable campaña. Fue justamente primer año de la radio, y con el doctor Horacio Martínez, que se acercó para decirme: Tony, esto necesita la pata mediática. Acá vamos por un gran proyecto, traemos a un consagrado como Coco Sosa, pero esto sin pata mediática estará rengo, y necesitamos que esto tenga la mayor repercusión. Y ahí se sumó la radio, que transmitió toda la campaña del EXA, desde el torneo regional hogareño, una cobertura, un seguimiento. Bueno, vos fuiste testigo también, Silvia. Sí. Las transmisiones que arrancaban a la siesta, a las 2 de la tarde. Para eso, desde las concentraciones de los equipos. Sí, a la mañana ya estábamos en las concentraciones, y para armar el equipo mucho antes de las 2 de la tarde en cada cancha, y a las 2 arrancaba la previa, con todo el detalle, como al estilo de los partidos de primera división, así. Me acuerdo de un destacado periodista cordobés que vino a seguir la campaña de alumni de Villa María, que era presidente del círculo de periodistas de esa localidad cordobesa. Lo sorprendido que estaba con nuestra cobertura. Fue parte de la transmisión. Después del partido compartíamos los comentarios, los sumamos al periodista colega cordobés,
Y cuando cerramos la transmisión nos pidió hacer una reflexión y nos hizo un reconocimiento que hoy todavía recuerdo emocionado. El comentario que nos hizo sobre la impresión que se llevaba de nuestra transmisión radial. Bueno, esos fueron los inicios que hoy nos llevarán a cumplir pasado mañana miércoles nuestros primeros 30 años. Y a la tarde, porque arrancaba, hablabas de Cuentas Claras y el equipo de la mañana, a la tarde seguía la programación, al mediodía seguía la programación, noche, a la tarde siesta. Estaba Alejandro Viño en la conducción del programa, que no me acuerdo el nombre, Carol Viana y quien te habla, Silvia, acompañábamos a Alejandro por la tarde, y ahí creo que estuve 2 meses, 3 meses como máximo, y hice el cambio a la mañana. Todavía anda reprochando a Alejandro Miño que te sacamos de la tarde. Sí. Ahí le estoy preguntando tantos años atrás cómo se llamaba el programa que hacíamos a la tarde. Después se sumaron los equipos de programa deportivo, que también eran una marca registrada en la radio. El deporte pesaba muy fuerte y había un seguimiento permanente de todas las disciplinas deportivas, porque a mí me tocó debutar una tarde que se jugaba un torneo provincial de hockey, haciendo cobertura de hockey con el handy que me quemaba la mano y un operador en estudio que era Jorge Centurión en esos momentos. Fin de semana, recordado. ¿No? Fin de semana, era sábado y domingo. Sábado y domingo me tocó hacer esa cobertura, que fue como el debut desde exteriores, haciendo una cobertura deportiva de hockey. Y así seguíamos el atletismo, y así seguíamos el básquet, y así todo. El deporte tuerca con Juan Carlos D'Agostini, que era un especialista, que seguía todo. Me acuerdo que así como subíamos al auto y nos íbamos con exalumnos a todo el país, en algún momento tuvimos que tomarnos un avión para transmitirlo a Alexa desde Rapson, allá en la costa patagónica, desde donde con mucha emoción, con lágrimas en los ojos, cuando estaba almorzando con los colegas de Trelew, de Rapson, siguiendo a exalumnos, que esa tarde iba a jugar frente a Germinal, y me llaman desde la radio para ponerme al aire en la siesta. Estábamos terminando de almorzar en el puerto, la zona portuaria, y yo salí afuera del comedor para salir al aire, y cuando me pusieron la característica cortina exalumnista y miraba en mi derredor, miraba al puerto, miraba al mar, miraba a la costa patagónica, hasta donde habíamos llegado con todo eso en aquellos comienzos de la radio, me costó hablar porque me brotaban las lágrimas de emoción de todo eso que estábamos viviendo en la campaña inolvidable del exalumno 185, que nos quedó imborrable en el recuerdo. Bueno, después llegó también el OTC, que nos tuvo desde el día 1 involucradísimos, ya en mayor medida todavía, porque bueno, allí me convencieron los amigos para que tome la posta dirigencial, y toda la radio se sumó e hicimos desde el día 1 todo el OTC en su campaña de ascensos y protagonismo nacional, que después quedó en la figura de Raúl Pichón Ruiz Díaz y Gladys Acuña, la continuidad tras los ascensos de Liga, Torneo Argentino de Clubes, primero campeones, el ascenso a la Liga Nacional B, también 2 temporadas y campeones ascendidos al TNA, Torneo Nacional de Ascenso, cuando existía todavía esa categoría, y eran 4 las categorías del básquetbol nacional de clubes. Bueno, y allí siempre estuvo la radio por mucho tiempo. Por eso alguien también nos preguntaba en estos días, ¿por qué no vuelven a transmitir al OTC? Había cuenta tantos años de seguimiento, y bueno, ahora que está allá arriba, en la cúspide del básquetbol de clubes, por allí se hace extrañar. Lo que antes lo hacíamos porque también teníamos las pilas suficientes. Me acuerdo con Juan Carlos D'Agostini cuando Carlos Marcelo Míguez salió campeón del turismo en pista clase 2. Y nos subimos al auto y fuimos todo el fin de semana a transmitir desde Concordia. Apenas terminó la consagración de Carlito, me acuerdo corriendo desde la cabina de transmisión y en los pasillos, en un abrazo interminable con don
negro Míguez, don Carlos Míguez padre, ese abrazo interminable en los pasillos de las cabinas de transmisión, cuando Carlos Marcelo se consagraba campeón argentino. Habíamos compartido el fin de semana con la familia Míguez, y ese día terminó la carrera y teníamos el desafío de llegar a la radio deportiva el domingo a la tardecita, carrera que terminó poco después del mediodía, la siesta, y salimos en dúo, en 2 autos, en una locura, ¿no? 160 kilómetros por hora, con Hugo Cabral en un auto, nosotros en el nuestro, haciendo Concordia Oberá a la par, entre un piloto de automovilismo y nosotros, veníamos tirando juntos, se podría decir. Llegamos a la avenida Santa Fe, nos bajamos el auto y arrancamos con el programa de ese mismo domingo, con Míguez flamante campeón. Al día siguiente lo esperamos a Carlos Marcelo en el estudio en vivo que teníamos con Canal 5. El autobomba de bomberos lo esperó allá en el cruce del cementerio sueco. De ahí lo trajeron en caravana hasta el centro y directamente al estudio de televisión, donde estábamos haciendo también en vivo, como en aquellos tiempos enormes e inolvidables de la televisión obereña. Hacíamos la Fiesta Nacional del Migrante con estudio en vivo, transmitíamos juntos con las radios y la televisión los festivales solidarios, 24 horas de transmisión desde la Plaza San Martín por el Hogar Santa Teresa del Niño Jesús. Cuántos recuerdos, cuánta historia. Y la radio siempre indispensable, como una herramienta vital en el movimiento, la actividad y el desarrollo comunitario. Ojalá que estos 30 años que cumplimos el miércoles también sean de un reentusiasmo, de una mayor motivación para ver que más de aquello podemos seguir recuperando y desarrollando en estos nuevos tiempos. Ya con los años acumulados que tenemos, pero viendo cómo la seguimos. Experiencia hay, me parece. Hay un camino recorrido. Podemos contrarrestar la falta de pila, los años que nos pesan, con la experiencia ganada. Claro, se ganó mucho en este tiempo, sin duda. De aquellos tiempos en los que ya estaban ahorita Machain, Jorge Cus, por supuesto. Nos acordamos del niño Luis Pablo, que ya hacía transmisiones de exteriores también muchas veces, siendo un niño. Hoy lo extrañamos muchas veces cuando está colaborando desde Buenos Aires, y muchas de las transmisiones de exteriores que podríamos seguir haciendo, no tenemos nuestro técnico de exteriores para poder trabajarlas. La verdad que viendo el éxito de la Expo Agroindustrial Oberá, viendo una emisora colega que también montó un estudio y transmitió en vivo, extrañaba nuestros tiempos de otrora, cuando estábamos allí instaladísimos, como cada Fiesta Nacional del Migrante y los grandes eventos. Lo traíamos a Carlitos García Coni a las transmisiones de automovilismo, cuando venía el TC2000, el TN, las categorías nacionales visitaban Oberá, transmitíamos en vivo armando un equipo que conducía relatando Carlos Alberto García Coni, que además era columnista. Qué lujo, Sí. Qué lujo. Que ahora y antes. Que a su vez era columnista en el programa de los sábados que conducía Francisco Lindstrom, con la producción de su padre, Piluncho. Me tocaba trabajar con Francisco, ¿sí? Y ahí venía desde Posadas todos los sábados Carlito García Coni a ser su columnista deportiva. ¡Qué lujo! ¿Y sabés quién era el informativista ahí? Lulo Alvea. Lulo Alvea hacía los informativos en el programa de Francisco. Años trabajamos con ese equipo. Que fue periodista, ¿no? Ya en los tiempos del ET13, también el abogado, expresidente de la CELO, Héctor Lulo Alvea. Bueno, de tantas historias, de tantas cuestiones, pero también con la necesidad de seguir informando, Por eso somos la radio indispensable, porque te mantenemos actualizados, informados permanentemente, y hablamos de un caso policial que hoy se reflejó en los diarios. Publicite en la radio 3755 525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura.
Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.